Tardes. Por favor, avisen si se escucha bien en los chats para dar inicio. Perfecto. Estimados, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada de capacitaciones. Queremos agradecer su entusiasmo y convocatoria en cada una de las sesiones y los invitamos a seguir participando activamente durante esta semana. El día de hoy contamos con la presencia de la enfermera docente de la UPC de la Clínica Las Condes, tesorera de la División Enfermería de la Xochimí, con el tema Manejo de catéter venoso central y línea arterial. Les recordamos que en el chat estará disponible durante toda la sesión para que vayan recopilando sus preguntas y estas serán realizadas al final de la presentación. Además, se dispondrán de los links de la Xochimí y del Ministerio de Salud para que puedan ver las presentaciones. Dejamos con ustedes a la enfermera nuevamente de la Clínica Las Condes. Bueno, muchas gracias por la presentación. La idea en este momento, en esta clase, es revisar los aspectos más técnicos y prácticos en relación a dos accesos vasculares muy importantes dentro de los cuidados intensivos. Vamos a hablar del catéter venoso central y la línea arterial. Vamos a revisar algunas definiciones y entrar en profundidad y, como ya les comenté, algunos aspectos más técnicos y prácticos del uso de cada uno de estos catéteres y realizaremos algunos comentarios finales. Espero que nos dé el tiempo también para resolver todas las dudas que se les vaya generando durante la presentación. Ustedes pueden escribirlas al chat y al final de la presentación voy a dar tiempo para poder responderlas. Entonces, primero vamos a ver qué necesidad o cuáles son las funciones principales de algunos accesos vasculares, como el catéter venoso central y la línea arterial. Intencionadamente están dos oscuros a sus extremos, donde hablamos de monitorización y muestras de exámenes. Coincidentemente, la línea arterial y el catéter venoso central nos sirve para ambas funciones. Y la administración de fármacos tiene que ver con una función más específica del catéter venoso central. Si bien es cierto, hay algunos medicamentos que se pueden administrar por vías arteriales, la línea arterial no es hecha ni no es su función administrar fármacos, y debido a la ubicación que tiene puede comprometernos y lesionarnos nuestras arterias. Vamos a partir justamente con la línea arterial, y su definición es la canalización de una arteria con la ayuda de un catéter periférico o un catéter de línea arterial. ¿Qué posición o cuál es la arteria que nosotros podemos utilizar más frecuente? La puse adrede la imagen ahí donde mostramos la radial. Ustedes conocerán que también hay humerales, hay femorales, pero vamos a darle prioridad a la que más utilizamos en cuidados intensivos. Entonces, dentro de sus funciones ya las nombramos. Tiene que ver con la monitorización continua de la presión arterial, que es la línea en rojo que podemos ver en los monitores y donde nos van a dar tres valores: una presión sistólica, una presión diastólica y una presión arterial media, que la calcula solo ya actualmente nuestros monitores. Y su segunda función muy importante es la toma de muestras de sangre. Esencialmente gases arteriales, pero también, por supuesto, que nos sirve para tomar cualquier otro tipo de de muestras de sangre que necesitamos evaluar en el paciente. Pero para poder saber y sacarle el máximo provecho a una línea arterial, debemos saber lo que estamos mirando. Y no solamente nos interesa valores como números absolutos, como ya hablamos de la presión sistólica, diastólica y media, sino más bien también debemos fijarnos en la curva o en la gráfica que nos representa en el monitor. Por lo tanto, hay ciertas partes que si uno mira en la curva puede identificar, y están escritas con número en la derecha de su pantalla, y existe la descripción en el lado izquierdo. Entonces, primero en el número 1 vemos una pendiente sistólica. Esta pendiente va en ascenso, hasta llegar a la presión sistólica máxima, que está numerada con el número 2.
Luego tenemos una disminución sistólica en el número 3 hasta llegar a la curva dicrota que está en el número 4. Luego ya iniciamos la diástole, donde tenemos una primera pendiente diastólica en el número 5, y en el número 6 finalmente la presión diastólica. Esto es importante recordar porque muchas veces confundimos la curva dicrota con nuestra presión arterial diastólica. Y si se dan cuenta, recién en el número 6 es nuestra presión diastólica. Y si se fijan en el número 6, en la curva, no llega a 0. Entonces, retomando en relación a los números absolutos y qué parte de la curva nosotros podemos observar, primero en la presión arterial sistólica, que me lleva a la flecha donde tenemos el pico de la curva, luego una presión arterial media, que afortunadamente yo les dije que nuestros monitores ya la sacan en forma automática y no es necesario hacer ningún tipo de fórmula, y la presión arterial diastólica. De eso se compone nuestra curva. Ahora, hay ciertas consideraciones en relación a la curva de presión o a la gráfica de presión arterial, ya que va a depender de dónde esté situado nuestro catéter, el tipo de curva que vamos a ver y algunos distanciamientos de tiempo, aplanamiento de algunas curvas, en relación otra vez a la arteria canalizada. Si se fijan, en la flecha donde dice de circulación central a la periférica, vemos desde el arco aórtico hasta la arteria radial. La arteria radial, que es la última más periférica, es la curva que nosotros estamos más acostumbrados y en la que más canalizamos probablemente para monitorización de la presión arterial. Por lo tanto, hay que fijarse que hay varios cambios. En la raíz aórtica tenemos una curva sistólica más aplanada, con más mesetas, y donde la diastólica al parecer pareciera más elevada. En la radial, para empezar, tiene un retraso del inicio del pico de la onda sistólica, y en la onda diastólica tiene un descenso más rápido. Todo eso va a influir y debemos incluirlo dentro de nuestro análisis de la curva o de la gráfica arterial. Al lado en el cuerpo humano, en el lado izquierdo de la pantalla, vemos también justamente las distintas canalizaciones, que son las más habituales, en comparación con la raíz aórtica. Está la arteria humeral, está la arteria radial y la arteria femoral. En todas son distintas. Probablemente hay ciertas compensaciones que nos van a hacer que la presión arterial media sí no varíe tanto, pero sí los picos o los extremos, tanto sistólicos como diastólicos, pueden variar según la curva que nosotros utilicemos. En otro ejemplo, vemos justamente al lado derecho de la pantalla cómo la arteria radial pasa a ser más elevado su pico sistólico y su diastólica pasa a ser más baja en relación con la femoral, que es otro sitio habitual que podríamos tener una línea arterial. Pero la PAM se mantiene, no varía tanto. Por lo tanto, la PAM, que es la presión arterial media que nos asegura la perfusión de los tejidos, no debiera variar entre la canalización de distintas arterias. Ahora, si seguimos analizando la curva, es importante también revisar a qué paciente estamos evaluando. Y acá hay un ejemplo de un joven sano y alguna persona añosa e incluso hipertensa. Existen ondas reflejas, donde el flujo de sangre choca con las paredes arteriales, y si uno revisa esto en el paciente joven, sano supuestamente, se observa con una diastólica algo más elevada, por lo que podría tener, o podríamos pensar que tiene incluso una mejor perfusión coronaria que el paciente añoso hipertenso. Recuerden que la perfusión coronaria es en la fase de diástole de nuestro ciclo cardíaco. Y en el paciente añoso hipertenso, debido a la rigidez de sus paredes arteriales, sus ondas de reflejo vuelven anticipadamente. Y esto tiene que ver, con una mayor poscarga del ventrículo izquierdo, justamente con las paredes más rígidas de las arterias
hace que tengamos una mayor poscarga, por lo tanto también se representa una sistólica más elevada. Este ejemplo uno la verdad que lo puede entender como las olas del mar. Cuando nos chocan las olas del mar a nivel de las rocas, en la orilla, en la orilla del mar justamente, cuando rebotan existen estas ondas de reflejo. Estas ondas de reflejo es lo que yo les he ido comentando, que varían entre un joven sano, que es más complaciente su territorio vascular, en cambio el añoso hipertenso va a tener una mayor rigidez de sus paredes arteriales. Otro ejemplo, o de qué nos podría servir, la verdad, ver la gráfica o la curva arterial, es para ver qué tan vasocontraído o vasodilatado podría estar un paciente sin fijarse solamente en los valores numéricos. Si se fijan, en la primera, donde tenemos una vasoconstricción, existe la curva dicrótica mucho más apegada al pico de la sístole. Si vamos al segundo ejemplo, existe una vasodilatación y esta curva dicrótica se aleja de este pico de la sístole. Por lo tanto, así también podríamos tener una evaluación qué tan vasodilatado o vasocontraído puede estar nuestro paciente. Esta fue la parte como más teórica y vamos a ir a la parte más práctica. Cómo armamos, cómo medimos finalmente este valor tan importante como la presión arterial. El sistema de monitorización de presiones se decompone de 6 elementos. Para eso tenemos catéter intravascular, un sistema de flash, un traductor de presión, sistemas de conexión, un amplificador de la señal y monitor. Vamos a ir detallando por partes. Primero, el catéter intravascular. Acá existen variados insumos para esto. A propósito, no tengo ningún conflicto de interés con ninguna marca, por lo tanto, solo casual las marcas que ustedes puedan reconocer dentro de las fotografías que yo vaya mostrando durante la presentación. Tenemos un catéter intravascular que podría ser un teflón. Nosotros, sobre todo unos años atrás, utilizamos harto el teflón 20G para canalización de la arteria radial. Y tenemos el insumo específico para la canalización, que tiene distintos tamaños. Obviamente, si es que vamos a canalizar una arteria femoral, necesitamos un largo mucho más grande que un teflón 20. Y para eso hay algunos como el Arteriofix que podrían estar disponibles para poder realizar esta canalización. Luego necesitamos un sistema de flash, y es lo que conocemos habitualmente con este apurador y suero que va conectado a un sistema transductor. Para eso necesitamos el apurador, que lo vamos a instalar y a presurizar hasta los 300 milímetros de mercurio. Un suero fisiológico que debe ser de 500 ml y debe ser suero fisiológico. Por favor, si es que tenemos en estos tiempos que podría ser que necesitamos una redistribución de insumos, es preferible disminuir el volumen del suero, pero no cambiar el componente. Es decir, siempre seguir con el suero fisiológico, pero tal vez si tengo disponible uno de 250, el de 250 lo puedo presurizar a 300 milímetros de mercurio y debiera funcionar de la misma forma. El sistema transductor, que en este caso para el sistema de flash, la verdad que es la parte proximal donde que va conectado el punzón, digamos, al suero, y con el regulador de gotas y contador de gotas. Acá les voy a mostrar un pequeño video de cómo debiera ser el armado. Primero asegurar todas las conexiones, ponemos el suero dentro de este apresurador, hacemos la conexión y lo colgamos en algún dispositivo que tengamos para esto. Luego lo ubicamos y llenamos el cuentagotas para luego hacer el flasheo o cebado de esto. Si quieren comentarios anexos a esto, la verdad que en la práctica es mucho mejor no conectar inmediatamente el presurizador al suero para hacer el cebado. ¿Por qué? Porque si no tenemos demasiada presión y esto hace que el suero deba hacer choques en las líneas y genere microburbujas, que eso obviamente va a fallar en la medición y no va a ser tan exacta de la línea arterial. Por lo tanto, mi consejo es que hagan el presurizado cebado sin el presurizador. Luego tenemos los otros elementos que hablamos, que es el transductor de presión y sistemas de conexión. Todo eso en la segunda parte del transductor.
que vamos a conectar a nuestra línea arterial. Acá otro video del cebado. Cebamos, si se dan cuenta, primero a una de las llaves más proximales y luego hacia el paciente para luego presurizar a 300 milímetros de mercurio y luego ya conectar al dispositivo de línea arterial, ya sea teflón u otro dispositivo. Es importante que dentro de las consideraciones que a lo mejor no nombré al principio, que todo este circuito esté armado antes de la instalación incluso de la línea arterial, porque cuando se instala el catéter debemos hacer la conexión inmediata para poder ver al menos la curva en la pantalla del monitor. Hay algunos videos que yo apuré por tiempo, pero la presentación va a estar disponible, así que van a poder acceder a su totalidad de los tiempos. Luego, amplificador de señal. Necesitamos un cable que tiene que ver con la marca de nuestro monitor para que se conecte al transductor y, por supuesto, el monitor para poder ver la curva y tanto los valores absolutos que nosotros necesitamos analizar de la presión arterial. Dentro de las consideraciones especiales es que debemos tener un punto cero, ¿sí? El cero flebostático debe estar a nivel de la aurícula derecha. ¿Cómo sabemos dónde está nuestra aurícula derecha? El paciente en decúbito supino lo ponemos en 180 grados y al nivel axilar, media axilar hacia más adelante, debiéramos generar nosotros ahí nuestro punto cero. Esto está a nivel de la cuarto espacio intercostal y tenemos dos posibilidades. Poner los transductores alejados del paciente en algún de estos colgadores de sueros que nosotros podamos poner los transductores. O segunda opción, que también se utiliza bastante, que es poner el transductor en el brazo del paciente. Si me dicen cuál es mejor, la verdad que no podría decir cuál es mejor, probablemente es más cómoda para nosotros la del brazo porque evitamos las conexiones y se va moviendo, digamos, con el paciente. Y esto lo podemos ver reflejado un poco en la siguiente imagen. Si se fija, hay un paciente que está en 180 grados y cómo se va sentando hasta 90 grados. Eso, si tenemos los transductores fuera del paciente, la verdad que vamos a tener que estar calibrando cada vez. En un paciente que lo tiene ubicado en el brazo, debiéramos hacerlo menos. La recomendación siempre es hacer un cero cada vez que movilicemos a un paciente. Recuerden que hacemos cambios de posición, baños, van exámenes, distintos procedimientos que se hacen durante el día. Nosotros debiéramos hacer punto cero, es decir, calibrar nuestra medición de la línea arterial. Si se fijan en la segunda imagen, tenemos un paciente a 45 grados, donde también indica dónde más o menos debiera estar nuestra aurícula derecha. Ahora, ¿qué tan importante es la ubicación del transductor? Es bastante importante porque nos puede llevar a errores porque van variando algunos valores dependiendo de la posición. El transductor siempre debemos pensar que la altura es desde el suelo hacia arriba. No su medición, más bien, para graficarlo de alguna forma, es vertical y no es horizontal. Es decir, si yo muevo el transductor en forma horizontal en una misma altura, la presión no debiera variar. A diferencia que si yo lo pongo más alto o más bajo, sí deben haber modificaciones de las presiones que va midiendo. Si se fijan en la primera imagen, dice que el corazón está alineado con el transductor, por lo tanto debiéramos tener 0 milímetros de mercurio de error. Luego tenemos 20 centímetros más abajo al paciente que el transductor, por lo tanto podría haber una variación de 20 milímetros de mercurio más baja. Y al revés, si tuviéramos el corazón más alto que el transductor, unos 25 centímetros, podríamos tener 20 milímetros de mercurio más alta la presión. Por lo tanto, no da lo mismo donde pongamos el transductor y sí es importante estarla haciendo cero constantemente. Tengo otro video donde hacemos la conexión final al monitor y lo ponemos en cero. Si se fijan, hacemos la conexión del monitor, tenemos el punto cero, hacemos cero al aire. Eso significa cerrar la conexión hacia el paciente hasta que la curva me muestre cero
y luego puedo otra vez abrir el circuito y cerrar la tapa tal como estaba antes. Con eso vuelvo a calibrar el sistema de medición de presión arterial. Ahora, hay ciertas complicaciones que las vemos frecuentemente en la representación gráfica de la línea arterial. Muchas veces nos vemos enfrentados a curvas que las conocemos como dampeadas, o la verdad podríamos decir sobreamortiguadas, o algunas curvas hiperresonantes, o podemos decir subamortiguadas. La verdad que para poder saber si yo le puedo creer a la presión que me está entregando, tanto en valor numérico como gráfico, debo hacer un test de onda cuadrada. Para eso, lo conocemos como flashear la línea, que es abrir el conducto que va a ingresar suero fisiológico a la línea arterial, un segundo para generar esta onda cuadrada, y luego ver cómo tiene o cuántas oscilaciones tiene luego de haber vuelto a la normalidad en la curva. Cuando tenemos 1,5 a 2 oscilaciones, la verdad que está bien amortiguado y debiera yo creerle a esa gráfica. Cuando tenemos más oscilaciones, está subamortiguado o hiperresonante, la verdad es que es muy probable que haya una rigidez, tanto intencional como no intencional. Pueden haber ciertas características de mi paciente que me pueden generar una onda más hiperresonante, como también algunas características del circuito. Si yo lo alargué y tengo algunas conexiones rígidas, alargadas, que yo pueda evitar, debiera sacarlas para poder mejorar esto. Tenemos por la tercera opción que el sobreamortiguado, que es 1,5 oscilaciones, y estas son las líneas dampeadas, la que puede pasar porque tiene a lo mejor el apurador, nos faltó volver a inflarlo hasta los 300 milímetros de mercurio. Todas las cosas que nosotros veamos que pueden ser solucionables las debemos arreglar y otra vez hacer el test para saber en qué posición estamos. Acá hay un ejemplo donde otra vez queremos hacer el test de onda cuadrada, tenemos nuestra línea arterial y generamos este flash y onda cuadrada para poder ver si es que cuántas son las oscilaciones posteriores para esto. En este video desconozco hacer la onda cuadrada al inverso, pero yo ya les mostré en la imagen anterior que es hacia arriba la onda cuadrada. Luego, también utilizamos bastante la línea arterial para la toma de exámenes. Y les muestro un video súper corto de lo que es necesario. Obviamente tenemos que descartar la primera parte, ya que cuando aspiremos vamos a aspirar también parte de suero fisiológico que está cebado el sistema. Con 3 a 6 cc está más que suficiente. Y luego vamos a aspirar para poder tomar la muestra y ya sean de gases arteriales, puede ser la jeringa heparinizada o directamente una jeringa de 10 para poder después trasvasijarlo a los tubos que corresponden. Pasamos al segundo, acceso vascular, donde vamos a hablar del catéter venoso central, que es un tubo delgado y flexible que se introduce a una vena y se pasa hasta la vena de cava superior. Dispositivos tenemos variados y les voy a mostrar algunos, pero nos vamos a centrar en el catéter venoso central clásico, que les voy a mostrar en imagen. Tenemos el catéter venoso central, que va a ser el clásico que yo les voy a nombrar, que la verdad tenemos desde 1 lumen hasta 7 lúmenes. Por supuesto que a medida que aumentamos los lúmenes, aumentan los riesgos, tanto de infección y de que se tapen, etc. Tenemos catéteres centrales, pero de inserción periférica, conocidos como PIC. De esos tenemos algunos con punta abierta y punta cerrada. Es decir, ingresan por un acceso vascular periférico, pero llega a un acceso vascular central. Luego tenemos un catéter reservorio, un catéter implantado subcutáneo que podemos puncionar, y los catéteres venosos periféricos simples y los midline. Acá quiero hacer la aclaración porque a veces confundimos el midline, porque muchas veces los que instalan estos dispositivos incluso pueden ocupar como midline algunos catéteres de inserción periférica y que son cortados.
Por lo tanto, la comunicación en el equipo de las cosas que estamos utilizando o qué productos estamos utilizando debe quedar bien registrado para no cometer equivocaciones. Lo peor que nos podría pasar es pasar, por ejemplo, algún elemento, algún fármaco flevítico por el midline, y el midline es solo una vía venosa periférica de larga duración, a diferencia del PIC, que sí es un catéter venoso central. Después de ese comentario, vamos finalmente a las funciones del catéter venoso central. Primero, monitorización continua de la presión venosa central. Podemos tener una gran discusión de que si vale la pena o no vale la pena monitorizarla, pero si la tenemos disponible, la verdad que nos sirve bastante como tendencia. Tomamos muestras de sangre, vamos a tomar gases venosos centrales o cualquier tipo de laboratorio sanguíneo con muestra de sangre. Y su gran función, y probablemente la primera función para la cual lo necesitamos, es la administración de medicamentos intravenosos. Un catéter venoso central clásico habitualmente es de 3 lúmenes, donde los lúmenes tienen distintas salidas a través del catéter. Tenemos una distal, una proximal y una medial. Esto es importante reconocerlo, en general lo traen escrito en los catéteres, si es que no reconocemos cuál es cuál, y esto es importante para poder elegir cuál lumen voy a utilizar para poder hacer distintas cosas. Por ejemplo, si quiero medir presión venosa central, yo debiera escoger el lumen distal para poder hacerlo, para poder hacer la conexión. Tal vez para algunos fármacos en bolo o hidrataciones de alta velocidad podría ocupar el proximal, y el medial para drogas vasoactivas o infusiones que tengan que ver con baja velocidad de infusión. Hay varias recomendaciones en relación a eso, no les puedo decir cuál es mejor, pero por lo menos sí hay que mantener que el distal, ya que está más cerca de la aurícula, debiéramos ahí medir presión venosa central. Probablemente la discusión es donde tomamos las muestras, y las muestras la verdad que uno tiende a usar también el lumen distal, más bien por la comodidad, ya que justamente hacemos la conexión de presión venosa central, y es ahí donde tenemos también un puerto de fácil llegada para poder tomar muestras. Ya que vamos a monitorizar, necesitamos saber qué curvas tenemos. Y la verdad que, siendo sincera, en la curva de la monitorización de la presión venosa central es poco lo que podemos ver. En forma teórica les voy a mostrar las ondas que corresponden a cada uno, pero la verdad uno, para poder analizarla y observarla con claridad, debiera ampliar la escala probablemente para poder hacer un análisis correcto de la curva. En general nos guiamos por el valor absoluto, por el número absoluto que nos entrega el monitor. Y la verdad que tampoco está mal. Si bien es cierto, uno puede hacer un análisis, les voy a mostrar algunas curvas que pueden estar modificadas. La verdad que como número absoluto también nos sirve, más que nada como limitar probablemente la administración de fluidos cuando estamos haciendo una reanimación, más que como valor que nos indique una precarga de un paciente. Si se fijan, en la onda A representa la contracción auricular, la onda C tenemos una prominencia de la válvula tricúspide cerrada en la contracción ventricular, la onda X, la relajación auricular, la B corta V representa llenado auricular y aumento de la presión contra la válvula tricúspide, y la onda Y representa el descenso de la presión al momento que se abre la válvula tricúspide. Entonces, súper importante que si uno realmente viera este tipo de curvas y poder analizarlas, la verdad que sí podríamos sacar información, pero que actualmente en los pacientes que vamos a sacar información seguramente ya tienen otros exámenes anexos como ecoscopías, donde podemos probablemente sacar realmente patologías o afecciones que van a variar estas curvas de presión venosa central. Acá les muestro solo ejemplos de algunas curvas que están distintas a lo fisiológico, donde la primera tenemos una A gigante, donde puede haber una hipertrofia por estenosis tricuspidie, podría haber hipertensión pulmonar. En la segunda, que muestro como cañón, puede haber por extrasístoles ventriculares o por un taponamiento ventricular. Luego,
la roja donde existe una insuficiencia tricuspidia, la V gigante donde nos muestra una insuficiencia tricuspidia, probablemente en el contexto de una insuficiencia cardíaca, y luego una limitación de la complacencia ventricular, donde en general se ve en las pericarditis constrictivas. Eso en general de las curvas que yo les podría nombrar. Ahora vamos a la parte práctica de cuidados y de utilización finalmente del catéter. Se compone nuevamente de 6 elementos y esto no lo voy a repetir ya que es lo mismo que la línea arterial. Necesitamos un catéter intravascular, ya no, hablamos de los que estaban disponibles, los sistemas de Flash, transductor de presión, sistema de conexión, amplificador de señal y el mismo monitor probablemente que utilizamos para la línea arterial. En cuanto a los cuidados, necesitamos tener cuidados súper específicos en cuanto a la fijación y protección. Hay ciertas cosas que son deseables o que pueden ser el gold estándar, pero que por supuesto debemos adecuarnos a los insumos que tienen cada una de nuestras instituciones, pero tratando de cumplir algunos principios básicos, como que sea la transparencia del apósito que va a cubrir el catéter venoso central, y ojalá tener alguna cobertura en base a clorexidina que proteja el sitio de inserción. Hay distintos insumos para eso y no me voy a dedicar a hablar de cada uno de ellos, sino más bien darles ese mensaje. La fijación puede ser al modo clásico con puntos, y si no tenemos estos StatLock que tiene que ver con fijadores que son no invasivos en la piel del paciente. Si están disponibles, súper bien, la verdad que mi experiencia es súper positiva en relación a los StatLock, dan seguridad de fijación y por otro lado tenemos menos infecciones debido a la ausencia de puntos, pero vuelvo a decir, hay que adecuarse a cada institución en la que nosotros participemos. Protección, les dije, tiene que haber un apósito transparente, de preferencia con algún tipo de clorexidina que proteja el sitio de inserción, ya sea con estos geles, estas almohadillas de gel transparente, o ya sean estas que no son transparentes, conocidas como biopatch, voy a nombrarlo, que también tienen ambos tienen una función de absorber parte de sangre, pero por otro lado también van protegiendo con la clorexidina que ellos entregan. Creo que aproximadamente pueden alcanzar hasta unos de 4 o incluso 6 ml, hacen la descripción en cuanto a absorción de volumen estas almohadillas. Permeabilización. ¿Por qué debemos permeabilizar un catéter venoso central? Y es porque el 25% de los catéteres centrales tienen algún tipo de oclusión trombótica parcial o total. Y la verdad que los que nos hemos enfrentado al uso de catéteres venosos centrales no es poco habitual que se nos tapen estos lúmenes. Ahora, ¿por qué se tapan estos lúmenes? Es porque existe siempre una posibilidad de reflujo sanguíneo. Recuerda que la mayoría son catéteres abiertos, de punta abierta, por lo tanto existe un reflujo, ya sea por causas internas del paciente, por tos, estornudos, vómitos, movimientos, y donde lo que vamos a ver es justamente el paciente tose y existe un paso de sangre hacia el lumen interior del catéter venoso central. Y esto, a medida que va pasando el tiempo, va provocando coágulos y hace inutilizable un lumen de un catéter venoso central. Tenemos también causas externas, como términos de una solución endovenosa, detención de la bomba de infusión, y nosotros no clampeamos, no sellamos el lumen, o la técnica de lavado. Y acá quiero hacer una consideración especial en cuanto al la técnica de lavado, donde debemos hacerlo por una técnica de turbulencia. La técnica de turbulencia, o conocida en el mundo anglosajón como la técnica de push-stop. Es muy importante porque hay que generar esta turbulencia que les voy a mostrar en el video, para justamente arrastrar los rastros de sangre que pueden quedar en el lumen interno del catéter venoso central. Con eso nos aseguramos que haya este barrido. Este barrido debe ser con jeringas de 10 ml, las llenamos con suero fisiológico, 10 ml, y vamos haciendo una inyección donde inyectamos, paramos, y esa inyección debe ser de 2 a 3 ml por vez. La última inyección final no debemos vaciar la jeringa, y así mantenemos esta presión positiva, y es ahí donde hacemos la desconexión de la jeringa finalmente.
¿Cuándo vamos a permeabilizar? Antes y después de la administración de medicamentos o medios de contraste, después de tomas de sangre, antes y después de la administración de hemoderivados, antes y después de la administración de una perfusión o medicamento intermitente, y si vamos a tener inactivo o no utilizado este tipo de catéter, la verdad que por lo menos cada 12 horas yo debiera hacer un tipo de permeabilización con la técnica que ya les nombré. Algunos me preguntan qué es mejor dejar cerrado el catéter venoso central o mantener sueros que mantengan la permeabilización real de este catéter. La verdad que la evidencia nos va mucho hacia la permeabilización con sueros de mantención, más bien que si mantenemos estos catéteres con lúmenes cerrados, clampeados y con una permeabilización, con una buena técnica, no debiéramos tener problemas de que se tapen estos lúmenes. Para yo poder realizar una verdadera mantención a través de un suero fisiológico del lumen, yo debiera hacerlo por lo menos a 20 ml hora. Y la verdad que eso en cuidados intensivos es volumen que nosotros nos podríamos ahorrar. Así que deben verlo en su institución qué es lo mejor, pero la verdad que manteniendo un catéter venoso central sellado y permeabilizado de buena forma no deberíamos tener problemas. Otra cosa son los conectores libres de aguja, disponibles en gran parte de los centros, y estos consisten en dispositivos de una sola pieza con luer, que la podemos desinfectar y nos hace un acceso más rápido y seguro de los lúmenes del catéter. De preferencia debiera ser compresión neutra, transparente para poder ver el flujo y si quedan restos de sangre, y que haga una trayectoria de flujo recta. Hay algunos que también hacen un tipo de turbulencia interna justamente para provocar este lavado. Hay distintas marcas y lo importante es los cuidados y cebado de esto. En general ocupan poco volumen, 0,04 el que le estoy mostrando en el ejemplo, pero en general no sobrepasa ese tipo de volumen para el flasheo o cebado de estos dispositivos. Lo que también vamos a hacer es el catéter venoso central, cómo lo vamos a utilizar y cómo vamos a extraer muestras, y que tenemos que extraer muestras y no podemos de la línea arterial. Les voy a mostrar un video, también viendo el paso a paso en relación a cómo hacer este tipo de lavado. No sé cómo estoy en el tiempo, perdón. No, sí, ¿estoy bien? Ya. Entonces necesitamos todos los insumos y materiales para poder hacer la toma de muestra. Si se fijan, tenemos 3 jeringas. Una jeringa que va a ser para el descarte, es decir, el volumen que yo necesito aspirar para luego eliminar, ya que hay parte de cebado ahí. Una jeringa para poder tomar la muestra y una jeringa para hacer la permeabilización con suero fisiológico, por lo tanto la debemos tener cargada con suero fisiológico para hacer esta técnica de turbulencia. Algunos utilizan las mismas bombas de infusión si tienen un suero fisiológico conectado para la permeabilización. Vuelvo a repetir que es mejor con jeringa de 10, ya que generamos una turbulencia que va a asegurarse que va a limpiar las paredes del lumen del catéter venoso central. Tenemos todo preparado. Dependiendo de los insumos que tengan, por supuesto. Lo importante de esto es que si tenemos infusiones que están pasando en todos los lúmenes y no tenemos uno disponible, exceptuando drogas vasoactivas que sabemos que no las podemos pausar, de preferencia pausar todas estas infusiones para no contaminar nuestra muestra. Elegimos nuevamente el lumen distal. En este caso no estamos midiendo presión venosa central, por lo tanto está con un conector libre de aguja. Vamos a desconectar la infusión que estaba pasando por ahí y vamos a hacer la desinfección del conector libre de aguja para poder conectar nuestra primera jeringa. Esperamos los segundos correspondientes luego de la limpieza con alcohol y hacemos primero el descarte. 3 a 6 ml debiera ser suficiente. Luego tomamos la muestra con los ml que nosotros necesitamos y luego hacer la permeabilización, que en ese caso, vean la falla, que no está con la turbulencia, es un video un poco más antiguo, pero que debiéramos hacer también con la técnica de turbulencia el lavado del lumen. Cubrimos nuestro catéter, es recomendable proteger las conexiones del catéter y luego damos otra vez
inicio a las infusiones que se estaban administrando por el catéter venoso central. Luego de las últimas cosas que vamos a ver, cómo retiramos este catéter venoso central. Y la verdad que no es igual que una vía venosa periférica y no podemos hacerlo ni con el paciente sentado, de pie o en alguna posición más extraña. Necesitamos que el paciente esté de cúbito supino, que esté boca arriba, que realicemos nosotros una visualización del punto de inserción del catéter, vigilar todo eso porque es importante para los cuidados posteriores. Necesitamos que el paciente haga presión positiva, lo que no queremos es que haga una presión negativa, por lo tanto, en general le pedimos que aguante la respiración, que tome aire y aguante la respiración, y en ese momento es donde nosotros vamos a retirar el catéter venoso central y luego cubrir con un apósito levemente compresivo. Va a depender de las características del paciente, probablemente algunos más compresivos que otros, van a sangrar algunos más que otros. Y por supuesto dependiendo del lumen del catéter venoso central. Por lo tanto, no lo podemos tener sentado al paciente, debemos respetar la posición y debemos sí o sí también tener un tiempo de reposo, que este paciente logre reposar y no se movilice antes de la puente. Ya para finalizar les voy a hacer algunos comentarios finales, que son totalmente personales, y les voy a decir que por lo menos los accesos vasculares deben ser utilizados para lo que fueron diseñados, ¿sí? Muchas veces tendemos a utilizar con cierta creatividad algunas cosas, a veces es permitido, pero mientras que el equipo también esté formado y entienda, porque nos puede llevar a ciertos errores la mala utilización de estos dispositivos. Estar al tanto siempre de los protocolos de manejo de dispositivos de tu propia institución. Yo acá hablé conceptos generales y lo que muestra un poco tanto las sugerencias de proveedores como alguna evidencia en relación a los temas, pero siempre hay que adecuarlo también a las instituciones y para eso todas las instituciones debieran tener protocolos de manejo de estos dispositivos. Tener en cuenta que son dispositivos invasivos y que por lo tanto tienen alto riesgo de infección y que debe ser supervisado por el Comité de Infecciones asociado a la atención de salud de su propia institución. Por lo tanto, no se debe invadir si no tenemos un objetivo claro con los dispositivos. Esto no es si el paciente ingresa a intensivo, debe tener una vía venosa central y una línea arterial. La verdad que debemos actuar con mesura y sabiendo si que realmente cumple un objetivo dentro de la terapia del paciente. Y por lo mismo, cuando el paciente ya tiene instalados estos dispositivos, todos los días debiéramos estarnos preguntando si es necesario seguirlo manteniendo, si lo estamos usando o tenemos un catéter que ya no estamos utilizando y podríamos sacarlo para evitar justamente los efectos adversos como son las infecciones asociadas a la atención de salud. Les dejo mi mail en caso de algún tipo de consulta que ustedes necesiten, que a lo mejor sea un poco más largo o les muestre algún tipo de evidencia o documento, se los puedo enviar sin ningún problema. Creo que ahora pasaríamos a la etapa de preguntas. ¿Sí? Hola Andrea, te voy a realizar algunas preguntas. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Recopilamos bastantes preguntas en los distintos chats, de los distintos links que están a disposición de los distintos participantes, y te voy a realizar algunas de estas preguntas. ¿Escuchas bien, cierto? Sí, escucho súper bien. Perfecto. Una pregunta que a lo mejor es muy básica, están en distintos chats, pero querían si podías mostrar nuevamente el video cómo se hace el cero, ya que dicen que hay muchas de las personas que están con bastante miedo de que les van a llegar pacientes críticos, probablemente a unidades de médico quirúrgico. Ningún problema. Estoy buscando la diapositiva y les voy a mostrar inmediatamente cómo hacer el cero en la línea arterial. Y esto corre para todo por si acaso. Esto también es la misma forma de hacer un cero también en una presión venosa central. Perfecto. El video, vuelvo a insistir, está un poco editado para pasarlo un poco más rápido, justamente para no alargar tanto la presentación, pero acá lo voy a mostrar. Se conecta primero, si ustedes se fijan, primero al dispositivo, que es el transductor, y el otro cable está al monitor, y esa conexión tenemos que hacerla finalmente al monitor directamente. Luego ponemos el punto cero, fijamos a este transductor, no le puedo poner pausa, pero
lo voy a ir describiendo nuevamente. Lo que debemos hacer es, si se fijan en esta llave de 3 pasos que ustedes ven en la imagen principal, tiene una llave azul que tiene una irregularidad en su punta y que la verdad lo que debiera decir ahí es off. Eso es lo que está marcando con esa descripción, es qué es lo que va cerrando. En este caso está abierto de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero esa llave de tapa azul está cerrada actualmente. Para poder hacer el 0, debemos girar esta llave cerrando hacia el paciente. Es decir, esa punta que debiera decir off debe ir hacia abajo en este caso, porque esa es la parte que va hacia el paciente. Ahí cierro y saco esa tapa azul que está en el extremo. Con eso hago 0 al ambiente. No va a caer suero, porque recuerden que para caer suero yo debiera activar esa aleta o esa antena azul que ustedes ven ahí en la imagen. Por lo tanto, no va a caer suero. Debo cerrar hacia el paciente, abro la tapa y con eso hago el 0, apretando 0 en el monitor que ustedes tengan. Todo monitor debe tener una parte donde debiera decir 0. Hago primero esta apertura y luego hago el 0. Voy a mostrar de nuevo el video a ver si se entiende de mejor forma. Primero me fijo que está a nivel, ven, cerré a paciente, abrí la tapa, hago 0 en el monitor, cierro y pongo la tapa. Ese es el procedimiento. ¿Cuáles son las confusiones habituales de hacer el 0? Que yo gire la tapa en forma incorrecta. ¿Qué pasaría si lo giro en forma incorrecta? Es decir, si esta llave azul que ustedes ven en pantalla otra vez va hacia arriba y estoy cerrando hacia la conexión, lo que me va a pasar es que va a refluir sangre del paciente inmediatamente. Recuerden que si estamos en una línea arterial, es sangre arterial, por lo tanto va a salir con fuerza. Así que se va a refluir rápidamente si es que yo la abriera en forma incorrecta. Así que ahí la sugerencia es abortar misión inmediatamente y darlo vuelta hacia el otro lado para poder hacer el 0. Perfecto. La siguiente pregunta, redondeando, porque preguntaron en varios chats también si, por ejemplo, la nutrición parenteral se tenía que pasar por un lumen específico, si la droga vasoactiva se tenían que pasar por un lumen específico. ¿Existe algún consenso de esto? Si lo puedes repetir, por favor. Ningún problema. Esto, de todas maneras, va a depender del lumen, de la cantidad de lúmenes que tengamos. En la mejor de las suertes, podríamos tener un catéter venoso central de 7 lúmenes, ¿sí? Donde podríamos tener cada fármaco probablemente por un lumen exclusivo. Pero la realidad en general no es así. Nos enfrentamos a catéteres de 3 lúmenes, 2 lúmenes, por lo tanto hay que hacer una buena distribución de estos. Para eso tenemos que ojalá encerrar por familias los fármacos que vayamos a administrar. Una gran familia, y sobre todo en cuidados intensivos, son las drogas vasoactivas. Las drogas vasoactivas en general pasamos muy poca velocidad de infusión, por lo tanto no es malo que nosotros pongamos varias drogas vasoactivas en un mismo lumen a través de conexiones de llave 3 pasos que nosotros conocemos. Lo importante es que no sean incompatibles o no haya mucha diferencia en la velocidad de infusión. Eso es importante, porque si no vamos a estar provocando, porque las bombas de infusión son mal llamadas bombas de infusión continua, la verdad que dan pulsos de hidratación o del suero que nosotros estamos administrando, por lo tanto necesitamos tener una velocidad más o menos similar de fármacos que vayan administrando por cada lumen. Otra familia importante son los sedantes y relajantes. Probablemente también podríamos ocupar un lumen distinto para poder utilizar eso. Si me preguntan en relación a la nutrición parenteral, no hice la observación, pero por supuesto que debiera ir con un lumen exclusivo y sabemos los grandes riesgos del uso de la nutrición parenteral, la asociación a infecciones que tenemos, la posibilidad de infecciones que tenemos es bastante alta. Por lo tanto, ahí siempre la recomendación va a ser uso exclusivo de ese lumen para la nutrición parenteral, de preferencia, debiéramos usar siempre en la conexión guantes estériles para la nutrición enteral. Por ahí yo digo que debiéramos ser mucho más estrictos en relación a eso, ya que tenemos mayor cantidad de posibilidades de infección. ¿Con qué lo podríamos asociar? La verdad que cuando hemos estado en casos extremos donde debemos asociar algún tipo de
medicamento, otra infusión, la verdad que no más allá que aminoácidos o tal vez algún tipo de electrolito, pero la verdad que por favor reservarlo para casos muy extremos donde no tengamos ninguna otra disposición de lúmenes. Y por otro lado, yo les dije, el lumen distal de preferencia para presión venosa central. Si podemos medir presión venosa central, ahí también vamos a poder administrar algunos medicamentos en bolo o también tomar muestras. Por lo tanto, nos sirve para esas tres cosas ese lumen. Y lo que es hidratación y sueros o antibióticos, lo que pasamos más o menos intermitente o a grandes volúmenes de infusión, sí que podemos pasarlo por un lumen exclusivo, estupendo. Si no, muchas veces lo hacemos también en el lumen de la presión venosa central, que no nos va a influir que lo paremos cada cierto tiempo, podamos sacar muestras, etc. Hay que pensarlo con a priori antes de hacer las conexiones, porque lo peor que nos podría pasar es que tengamos una conexión de un lumen con norepinefrina en el distal y luego nos indiquen hacer una medición de presión venosa central. Tendríamos que hacer todo, desarmar todo esto y hacer una conexión probablemente muy insegura porque en ese momento nuestro paciente probablemente va a bajar la presión si descontinuamos la administración de norepinefrina. Perfecto. Preguntan también en cuanto a las ondas que mencionaste. Hay varias preguntas sobre la prueba de onda cuadrada y si podrías volver a explicar en cuanto a la medición de la presión venosa central, en qué hay que fijarse en la onda principalmente. Como les voy a pasar la diapositiva a ver si lo podemos ver bien ahí. Lo que yo les decía es que primero para poder confiar en las ondas tenemos que tener un punto cero y realizado el cero, así tal como lo vimos con la línea arterial, también se debe hacer en la presión venosa central. ¿Sí? Voy a revisar esto, perdón. Vamos a ir a las curvas de la presión venosa central. Y como les dije, siendo sincera, es difícil analizar una curva de presión venosa central. Tiene distintas partes que nosotros podríamos memorizar sin ningún problema, pero más bien sabemos que son curvas de poca amplitud, porque los valores no se los mencioné, creo, pero fisiológicamente podría ir de 0 a 5 milímetros de mercurio la presión venosa central. Eso, la representación gráfica de un monitor, pasa a ser una onda irregular y que no logramos ver con gran aumento cada onda por separado. Si lo quieren analizar, de preferencia aumentar la escala, analizarla por sí sola, la gráfica de la presión venosa central en el monitor, para poder identificar estas curvas que yo les nombré. Ahora, posibilidades de que haya anormalidades de estas curvas, sí. En general tienen que ver con un contexto cardiovascular, falla de válvulas, hipertrofias, algunos componentes restrictivos, pericarditis, etcétera, podrían provocar que haya algunas ondas más elevadas que otras. Si se fijan acá, la onda pico es la A, luego hay una pequeña descendencia durante la contracción ventricular. Si se fijan en el dibujo, existe una asociación entre el electrocardiograma con la presión venosa central, porque todo tiene que ver con el ciclo cardíaco que estamos pasando. Luego tenemos una inflexión en la X, después la V, la onda Y, y así seguimos repitiendo. Por lo tanto, son varias curvas que nosotros vemos, tenemos que ver si que son positivas o negativas, y hacer este análisis debe ser con una curva más ampliada. En algunos pacientes tal vez lo he visto un poco más exagerado, por ejemplo, los pacientes con hipertensión pulmonar podríamos tener a lo mejor una curva mucho más, que refleje mucho más la patología del paciente. Pero más bien me tengo que preocupar de hacer un buen cero, ver que sea una curva y con valores que estén adecuados al paciente que estamos evaluando. Vuelvo a insistir que no hay un valor específico o normal en relación a la presión venosa central. Más bien nos dedicamos a ver la tendencia y eso me dice que a lo mejor el paciente puede estar en una PVC de 3 y en 15 minutos más tiene una PVC de 15. Eso sí me debiera importar, la tendencia. En este caso, vuelvo a repetir que la gráfica no ayuda tanto para el análisis, a diferencia de la presión arterial. Perfecto.
Y en cuanto a la onda cuadrada, si lo pudiera repetir nuevamente, por favor. En cuanto a la onda cuadrada, lo que nosotros hacemos es, específicamente en la evaluación de la línea arterial, lo voy a poner acá, es justamente flashar. Recuerden que dentro del transductor hay una parte donde nosotros podemos apretar, tirar, dependiendo de la marca del transductor, va a dejar pasar suero, que lo tenemos presurizado a 300 milímetros de mercurio, va a dejar pasar un bolo de este suero. Eso, en la gráfica del monitor, lo vamos a ver como una onda cuadrada. Esa onda cuadrada, ¿cuánto rato debiera ser? 1 segundo es más que suficiente. Lo que tenemos que fijarnos es el rebote después de esta onda cuadrada. Si se fijan en la gráfica al lado derecho, tenemos la primera parte donde está 1,5 a 2 oscilaciones, es decir, cuántas curvas a posteriori de la curva cuadrada realizamos. Y en este caso son 1,5 a 2 oscilaciones. Cuando tenemos subamortiguado o hiperresonante, hay distintas nomenclaturas, incluso algunas medias gringas para poder hablar de esto, pero cuando tenemos una señal hiperresonante vemos que las curvas post la onda cuadrada son más de 2. De hecho, en este caso hay como 3. Por lo tanto, eso significa que la presión arterial diastólica puede estar subestimada, que no puedo confiar tanto en ese valor. Y eso se puede dar por distintas cosas. Todos estos problemas es para ver si es que, está permeable mi línea arterial, si no tengo trombos, si no tengo burbujas de aire, si mis conexiones están bien, y además hay algunas condiciones internas del paciente que pueden hacer que sí sea una onda hiperresonante o subamortiguada, como sale ahí, por rigidez de las arterias, por ejemplo, en los adultos mayores. Y por último, la tercera cuadra, subamortiguado, o cuando decimos que la onda está dampeada, es porque tenemos, casi no tenemos oscilaciones post la onda cuadrada, y es cuando tenemos, a veces porque se quinqueó o se dobló la línea arterial y ya no está muy funcional, tenemos que evaluar si es que hay presencia de aire en los trayectos, o también podría ser incluso que no esté, que en lo más simple y en lo que más nos pasa es que ya perdimos la presurización de 300 milímetros de mercurio en el apurador que conectamos al suero. Eso es fácil de solucionar poniéndolo otra vez a 300 milímetros de mercurio. No hice la consideración que eso nos asegura de que esté permeable nuestra línea arterial, pasando un flujo de aproximadamente 3 ml por hora. Puede variar entre un ml más, un ml menos. Pero con eso nos aseguramos la permeabilidad y que no nos refluya. Por eso que también lo aseguramos a 300 milímetros de mercurio. Así no nos refluye la sangre arterial hacia nuestros dispositivos y no se tapa, por supuesto. Por lo tanto, la onda cuadrada es fundamental para poder ver si es que nuestros valores son correctos o tenemos un mal funcionamiento de la línea arterial y a lo mejor ya es tiempo de cambiarla, y si el paciente ya no la necesita, es momento de retirarla. Perfecto. Se pregunta también acá a través de los cuidados de la línea arterial y el catéter venoso central, y también hay bastantes preguntas en cuanto a, por ejemplo, si es necesario utilizar siempre tapas antirreflujo, si se cambian siempre las tapas con las que vienen estos catéter venoso central, y la curación, ¿cuándo se recomienda? Si es con gasa, que se utiliza en algunos centros, o en los centros que tienen parche de clorhexidina, ¿cuándo se recomienda el cambio de estos? Súper. La verdad que en relación a la curación del catéter venoso central, debiera ser siempre que el paciente requiera, es decir, que tengamos un exudado que no podamos contener con la cobertura, y para eso debiéramos hacerlo cada vez que el paciente lo necesite. A veces pasa, sobre todo cuando los pacientes recién se les instala estos catéteres, tienen sangramiento a posteriori de eso. Debiera ir pasando con los días. Si es que quedó impecable nuestra cobertura, tampoco debieran pasar más de 7 días. Sobre todo los apósitos que tienen clorhexidina nos sugieren que no debiera pasar 7 días. Recuerden que es un medicamento finalmente lo que está en contacto directo con la piel, y debemos hacer una evaluación además del sitio de inserción de nuestro catéter. Por lo tanto, no sugiero que pasen más de 7 días.
Ahora, ¿con qué insumos? Va a depender, por supuesto, de su centro hospitalario o su institución. La recomendación siempre es que sea un apósito transparente. Eso a veces no lo podemos cumplir justamente también por estos sangramientos que tienen algunos pacientes y debemos hacer una cobertura completa del sitio de inserción para que no fugue, digamos, la sangre. Pero en el momento que ya podamos tener un apósito transparente, debiéramos utilizarlo sí o sí, porque eso nos va a permitir estar observando continuamente el sitio de inserción y evitar que tengamos infecciones asociadas a este dispositivo. Además, recuerden que no solamente el sitio de inserción podría tener infección, sino que si lo fijaron con puntos, esas zonas también son susceptibles de tener algún tipo de infección. No me acuerdo la otra parte de la pregunta, no sé qué me quedó afuera. En cuanto a la... preguntaban bastante de si se deben utilizar siempre tapas antirreflujo, si se pueden mantener las mismas tapas que trae el catéter venoso central o siempre se deben cambiar, eso específicamente. Vuelvo también a uno de los comentarios que hice, hay que acogerse a los protocolos de la institución. En general, uno podría cambiarlo cada 96 horas, todos los puntos de infusión, y eso se refiere a tanto la conexión como esta tapa libre de aguja hacia atrás, y ahí me refiero a las bajadas de infusión, etc. 96 horas, pero va a depender de los protocolos internos de la institución. Estas tapas libres o conectores libres de aguja, la verdad que facilitan bastante el uso. ¿Son esenciales? No. La verdad que hay que adecuarse otra vez a los insumos que nosotros tenemos disponibles. Lo importante es que hagamos un correcto manejo, manteniendo la asepsia de estos lúmenes y que no tengamos la posibilidad de contaminarlo con otras cosas. Lo que pasa, o la evidencia dice que siempre, cada vez que nosotros hagamos apertura o desconexiones, aumenta el riesgo de infección. ¿Y qué es lo que hacemos con estos conectores libres de agujas? Finalmente, dejarlos menos expuestos al aire, menos tiempo. En eso nos ayuda. Si ustedes me dicen, ¿es un punto crítico súper necesario? No, no lo es. Y dentro de los conectores, además que existen en el mercado, hay muchos que tienen o presión negativa o presión positiva. El sugerido es el de presión neutra. Pero muchas veces en nuestras instituciones tenemos disponible otro. Lo importante es mantener una buena asepsia y saber que no podemos estar desconectando con tanta frecuencia nuestros conectores. Entonces, de preferencia, dejar llave de 3 pasos para conexión fácil, de administración de bolos, etcétera, para no tener que estar interviniendo en la apertura de estas conexiones. Ok. Voy a realizar 2 preguntas más. Una de las preguntas es que generalmente se habla de que pasan 3 ml hora en cuanto a la línea arterial. ¿Eso es lo que hay que contabilizar en un balance hídrico? Nos preguntan, 3 ml hora, o sea, lo que pasa alrededor de 12 horas, ¿cuánto sería más o menos porque generalmente en los distintos lugares hacen un conteo que siempre es establecido? Entonces, ¿hay que considerar algo más en cuanto a eso? Sí, la verdad es que cuando tenemos este presurizador a 300 milímetros de mercurio, se dice que más o menos, y este más o menos es real más o menos, uno más o uno menos de cc, es decir, 2 a 4 ml hora podrían estar pasando por esa vía. Ahora, en la práctica, nosotros vemos que esto va a depender también, si es que se nos quedó un tiempo determinado desinflado este apurador, ya no va a estar pasando los 3 ml hora al que debiera pasar. Pero como debemos considerarlo para nuestros balances, y es importante, nosotros debiéramos considerar que vamos a estarlo administrando a 3 ml hora. Eso alrededor de 72 ml en 24 horas. Eso es lo que debiera yo considerar para el balance, y hay que tener cuidado porque eso va a depender de cuántas conexiones. Recuerden que podemos medir presión de todo. Acá tenemos la presión arterial, tenemos la presión venosa central, si tenemos otro tipo de presión, a veces medimos hasta presiones de músculo, lo que sea, y que tenga un apurador con una infusión de suero fisiológico pasando, debiéramos contabilizar 3 ml por transductor. Si tenemos, por ejemplo, un paciente invadido con un catéter venoso central, midiendo presión venosa central, y una línea arterial midiendo presión arterial,
debiéramos considerar 6 ml por hora, ¿sí? Entonces eso inmediatamente se vuelve a 144 en 24 horas, que son valores importantes al final del día cuando nosotros necesitamos hacer un balance. Perfecto. Y la última pregunta, preguntaron bastante en cuanto a las consideraciones en los pacientes COVID-19. Se ha hablado en bastante de las presentaciones anteriores de que muchos de los pacientes graves probablemente vayan a tener que estar en algún momento en posición prono. ¿Hay que tener alguna consideración en cuanto a esto, ya sea para el flasheo, para las mediciones de curvas, etcétera? ¿Y alguna otra consideración o comentario que quieras realizar en cuanto a este tipo de pacientes con estos dispositivos? Intencionalmente no había dicho nada sobre el COVID-19, porque más bien debiéramos tener estos cuidados con todo tipo de pacientes que tenemos estos dispositivos. Si me preguntan si debo tener algunas consideraciones en relación al prono, por supuesto que sí. Gran problema del prono, o los grandes riesgos que tiene el prono, es justamente el desplazamiento de dispositivos invasivos. Y no es poco habitual que justamente exista un retiro de un catéter venoso central, un desplazamiento de estos dispositivos. Ahí la recomendación, que no es específica para el COVID-19, sino más bien para pacientes, en este caso, que van a ir a una terapia de prono, es que debemos tener súper bien identificado primero los dispositivos que tiene nuestro paciente. Segundo, asegurar todas las conexiones, y probablemente hay conexiones que nosotros podemos prescindir cuando vamos a hacer la terapia de prono. Por ejemplo, la presión venosa central. La podríamos hacer una desconexión intermitente desde del monitor al transductor para evitar problemas al poder girar al paciente. La línea arterial es mucho más determinante porque nos va a mostrar qué tan bien tolera hemodinámicamente probablemente el prono. Por lo tanto, yo no haría una desconexión de la línea arterial, pero sí cuidado con los desplazamientos. Esto es solamente comunicación en el equipo, identificar los puntos críticos como el tubo endotraqueal, como el catéter venoso central y la línea arterial, para poder hacer el prono de la forma más segura con el equipo que tengamos dentro de la habitación. Y la verdad que eso no tiene que ver con el COVID-19, sino más bien con una atención segura a cualquiera de nuestros pacientes de cuidados intensivos. Perfecto, Andrea. Todo muy claro. Te quiero agradecer nuevamente por tu presentación. Mucho agradecimiento en los distintos chats, muy clara. Y queremos agradecer también la importante participación en este día. Más de 680 personas en conexión desde los distintos lugares. Los invitamos a continuar siendo parte de la formación por parte del Ministerio de Salud, el Hospital Digital y Xochimí. Y mañana, martes 31, estará con nosotros la enfermera Nóscar Navarro con los temas cuidados y manejo de droga vasoactiva. En los chats les dejamos los links de las presentaciones, que siguen siendo los mismos links, y también se les va a seguir subiendo la encuesta que está realizando la Xochimí. La idea es hacer un diagnóstico educativo de lo que se está realizando y poder seguir viendo cuáles son los temas de mayor requerimiento. Quiero agradecer nuevamente a Andrea, y los esperamos mañana. Muchas gracias.